Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condiciona unos posibles diálogos de paz con Ucrania a que Volodymyr Zelensky deje el poder, un argumento que basa de nuevo en que Kiev no organizó elecciones en 2024. Todo ello pese al llamado de los líderes europeos de un cese el fuego sin condiciones. Se cumple la 9ª jornada de protestas en Turquía por el arresto del exalcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Cientos de miles de personas salen a las calles para pedir la liberación del opositor, que es acusado de terrorismo y corrupción. Ya hay más de 1000 detenidos. Casi 2000. La situación humanitaria en Colombia llegó a su deterioro más crítico desde que se firmó el acuerdo de paz hace 8 años. El Comité Internacional de la Cruz Roja explica que es por la fragmentación de los grupos armados y al control que ejercen contra los civiles. Iniciamos en Rusia. Vladimir Putin asegura que Ucrania necesita una administración temporal que sea diferente a la del gobierno de Volodymyr Zelensky para que las negociaciones de paz sean legítimas. Pero esta no es la primera vez que el líder del Kremlin ha criticado la validez del mandatario ucraniano. Recordemos que anteriormente ha cuestionado que sigue en el poder pese a que su periodo presidencial terminó en teoría en mayo del 2024 y no se han convocado elecciones, hecho que cabe recalcar tiene lugar porque el país está en ley marcial por la guerra. Y sin embargo, Putin insiste en que Zelensky no tiene legitimidad para negociar un acuerdo con Moscú. En principio, por supuesto, sería posible bajo los auspicios de la ONU, con Estados Unidos, incluso con países europeos y por supuesto con nuestros socios y amigos, discutir la posibilidad de introducir una administración temporal en Ucrania. ¿Para qué? Para celebrar elecciones democráticas, para instaurar un gobierno viable que goce de la confianza del pueblo y posteriormente iniciar negociaciones con él sobre un tratado de paz, firmar documentos legítimos que sean reconocidos en todo el mundo y que sean fiables y estables. Y todo ello mientras la guerra sigue en el frente del Donbass. El equipo de France 24 en Ucrania pasó 12 horas con un batallón de artillería del ejército ucraniano en el frente de Pokrovsk, en la región del Donbass. En contacto con los soldados, nuestros reporteros pudieron experimentar la violencia de los combates, también la amenaza de los drones y el cansancio de los hombres sometidos a rudas condiciones. Este es un reportaje exclusivo de James André, Dimitro Kovalchuk, Katerin Norris-Trent y Tarek Kai. Esta unidad de artillería ucraniana se instala en una nueva posición. Los hombres se preparan para disparar. Esta posición fue excavada la noche anterior para camuflar este tanque Paladin M109 de fabricación estadounidense, construido en los 70s. Tengo hijos, no quiero que vivan bajo la ocupación rusa. Esta es la primera línea cerca de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico. Durante meses ha habido fuertes combates aquí, donde los ucranianos luchan para evitar el avance ruso. 5 soldados ucranianos ocupan esta posición día tras día. Cuando el comando envía las coordenadas, entran en acción cargando proyectiles de 48 kilos y disparando ola tras ola. Покорректир. 13 по прицелу. La mayoría de estos soldados no tuvo opción, fueron movilizados hace un año. 2 de ellos tienen más de 50 años y están desilusionados. Solo quiero volver, tiene que parar, que podamos volver a casa. Lo más peligroso son los drones Lancet. Así es la guerra, así es. Espero que se detenga pronto, pero honestamente con nuestro gobierno no me hago ilusiones. Prefiero no pensar en eso. Дрон. Главное, чтобы это не с зала летело с ланцетом. Este sótano es a la vez resguardo y campamento para estos hombres. Las condiciones son rudimentarias, rotan de 5 a 6 días y duermen poco. La alerta pasa, los hombres regresan a disparar.
En máximo 15 días habrá que reemplazar el vehículo para evitar ser detectados. Y de Ucrania nos vamos a Turquía, donde este jueves se cumplió el 9º día consecutivo de protestas en contra del arresto de Ekrem İmamoğlu, el exalcalde de Estambul, a quien acusan de corrupción y de terrorismo. Pese a estar encarcelado, su Partido Republicano del Pueblo lo designó como el candidato presidencial para el 2028, convirtiéndolo así en el rival principal del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En las manifestaciones han detenido a casi 1.900 personas y al menos 8 de ellos son periodistas, incluido Mark Lowen, un reportero de la BBC al que deportaron. Y Jesús Yajure tiene el informe. Crece la tensión en Turquía al 9º día de protestas tras la detención del alcalde de Estambul y principal adversario del presidente Erdogan. El ministro del Interior informó el jueves que 1.879 civiles habían sido detenidos desde el inicio de las protestas el pasado miércoles, manifestaciones a las que este jueves se ha sumado la ciudadanía en Estambul, con cacerolazos en solidaridad con los manifestantes. El Partido Republicano del Pueblo, principal opositor al AKP de Erdogan, ha designado a Ekrem İmamoğlu como candidato presidencial. 132 arkadaşımızın Al recibir todos los votos emitidos por nuestros 132 diputados, Ekrem İmamoğlu ha sido designado candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo y se ha decidido que sea nombrado. ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Mientras la situación se agrava, al menos 7 periodistas locales y un fotógrafo de AFP han sido detenidos y liberados, y las autoridades han deportado a un corresponsal de la cadena BBC News después de detenerlo y catalogarlo como una amenaza para el orden público. El gobierno también ha establecido un cerco contra los medios, impuso multas a 4 emisoras de radio y sancionó programas en 4 canales de televisión, además de suspender las transmisiones de otro canal durante 10 días. Habercilik yaptığımız için Nos están castigando por informar, por intentar que se escuche la voz de la gente en las calles, por retransmitir las recientes grandes concentraciones públicas que están teniendo lugar en Turquía. No creo que tenga sentido. Nos están castigando simplemente por hacer nuestro trabajo. O yüzden de çok önemi yok bunun. El ministro de Justicia dijo el jueves que rechaza la protesta de la comunidad internacional sobre el arresto de İmamoğlu, declaraciones que ha tildado de prejuiciosas, injustas e infundadas, y ha repetido que en la causa contra el principal rival de Erdogan la justicia ha actuado con independencia. En información de nuestro continente latinoamericano, el expresidente panameño Ricardo Martinelli podrá salir de la embajada donde permanece asilado y viajará a Nicaragua. Esto debido a que el gobierno de José Raúl Mulino aprobó un salvoconducto que aplica desde este 27 de marzo hasta el 31 del mismo mes. Martinelli está en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá desde el 7 de febrero del 2024 y pidió asilo luego de haber sido condenado a más de 10 años de cárcel y una multa de cerca de $19 millones por blanqueo de capitales. Este caso es conocido como New Business y que trata de la compra de un grupo de medios con dinero público. Dado que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que sí es de la salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado por el gobierno de la República de Nicaragua al señor Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República, en la Embajada de la República de Nicaragua, en la ciudad de Panamá, y como resultado se ha concedido el salvoconducto solicitado por dicho gobierno para que el señor Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República, pueda trasladarse prontamente a la República de Nicaragua. La situación humanitaria en Colombia llegó a su deterioro más crítico en 8 años. Así lo señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja en el informe Retos Humanitarios 2025, en el que atribuye esto al aumento de las disputas territoriales entre los grupos armados. Añade que ahora esos grupos controlan más a la población civil al punto de que los confinamientos de las comunidades ordenadas por ilegales aumentaron en un 102%. De otro lado, el comité reportó más de 41,000 personas desplazadas tan solo en 2024. Escuchemos las palabras de quien es el jefe de la delegación en Colombia, Patrick Hamilton. Para nosotros, como se dice, la situación humanitaria en 2024 alcanzó su punto más crítico de los últimos 8 años. Y después del acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas FARC en 2016. Observamos
requiere que la intensificación de enfrentamientos entre los actores armados, a mayor control por estos actores armados sobre las comunidades y la creciente falta de respeto por las normas de derecho internacional humanitario profundizaron aún más esta crisis. En Argentina, un nuevo rescate del Fondo Monetario Internacional será clave para que el gobierno de Javier Milei cumpla con su promesa de ejecutar el que él mismo denominó como el programa económico más exitoso de la historia del país sudamericano. Según el mandatario ultraderechista, el FMI concederá a Argentina un crédito de $20.000 millones. Sin embargo, el organismo internacional no precisó la suma exacta, aunque sí informó que las negociaciones están ya avanzadas. Vamos a Sudán, donde los ciudadanos salieron a las calles de Port Sudán para celebrar la liberación de la capital Jartum, declarada por el ejército. Port Sudán funcionó como capital de sustitución y acogió a centenares de miles de desplazados internos desde que inició la guerra en abril del 2023 entre el gobierno y las fuerzas de apoyo rápido. Maxime Pluvinet tiene todos los detalles. Día de celebración desde la capital hacia el mar. Durante la noche de miércoles a jueves, los sudaneses salieron a las calles de Port Sudán para celebrar el anuncio del ejército sudanés de la toma de la capital Jartum. Este es nuestro país, el ejército es nuestro y nosotros somos su gente. Volvemos a casa gracias a Dios. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Port Sudán fue el hogar de numerosos desplazados del conflicto y funciona como la capital de facto del país desde que comenzó la guerra entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido en 2023. Como pueden ver, la alegría invade toda la región. Por la gracia de Dios, todo el mundo está contento, incluso la gente de Port Sudán. Tras año y medio de derrotas, el ejército sudanés invirtió la situación a finales de 2024. El ejército controla ahora el este y el norte de Sudán. Los paramilitares, que han conquistado casi toda la vasta región de Darfur en el oeste, anunciaron el miércoles la creación de una nueva alianza que controla partes del sur del país y negaron la derrota frente al ejército. Estoy contento y a través de ti envío mis saludos a tu pueblo de Darfur, a tu pueblo en Darfur. No pararemos hasta que liberemos la última parte de Darfur. Debemos liberar la última parte de Kordofán. No se trata solo de Jartum, se trata de todo Sudán. Cada mercenario, traidor o agente debe salir. Pero la situación es lejos de ser tan controlada en el terreno. El martes, el ejército fue acusado de llevar a cabo en Darfur uno de los ataques más mortíferos de la guerra. Testigos informaron que al menos 270 personas murieron el lunes en un bombardeo contra un mercado de Tora en Darfur del Norte. Cambiamos de tema. Yolanda Saldívar, acusada y sentenciada a cadena perpetua por haber asesinado a la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla, permanecerá en la cárcel. Tras 3 décadas de estar en prisión, Saldívar, ex-manager de Selena, había pedido salir de prisión para cumplir con el resto de su condena en libertad condicional, pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas votó por no liberarla. El asesinato de Selena ocurrió en un motel de Texas en 1995, donde Saldívar, que hasta hoy se declara inocente, le disparó fatalmente a la conocida como la reina del Tex-Mex. Hasta aquí este informativo, pero los invitamos a quedarse aquí en Ventana Europa con Laura Garzón. Gracias por su compañía y hasta la próxima.